a intentar hacer es un recorrido desde el quinto postulado de Euclides hasta Einstein, pero sin entrar en profundidades y simplemente pues, para mostrar como desde una geometría tan simple como es la geometría euclidia y en una época pues, de más de 2 milenios se puede hacer un recorrido por las matemáticas, en particular por la geometría, de tal manera que se llega a una serie de conceptos que son conceptos que continuamente los estamos viendo todos los días, porque todos los días nos están ahora informando sobre el bosón de Higgs y el modelo estándar y los agujeros negros y la materia oscura y la energía oscura, todas estas cosas, y eso está relacionado con la geometría y tiene que ver con el quinto postulado de Euclides. Y yo creo que es una buena manera de desarrollar materiales para que los estudiantes comprendan que las matemáticas que estudian están relacionadas con el mundo en el que vivimos. Y esa es la idea que hay en esta charla. Entonces las geometrías no euclidias, como vamos a ver, son un ejemplo muy bueno para ver cómo las matemáticas sirven para describir el universo de una manera perfecta, pero también para ver cómo las matemáticas más elementales han derivado a otras más sofisticadas para poder seguir describiendo el universo adecuadamente y además para ver que las matemáticas siempre han estado presentes en la sociedad y siguen presentes en el mundo en el que vivimos. Entonces vamos al tema en concreto, que es cómo partiendo del postulado del quinto postulado pues se puede llegar a la visión actual del universo. Es Euclides de Alejandría, de donde vamos a partir. Nació en 1325 a.C., murió en el 265 a.C., todas son fechas aproximadas porque no hay detalles muy exactos de su vida, y es conocido por los Elementos, que se supone que es el segundo libro más traducido después de la Biblia, lo cual quiere decir mucho acerca de la importancia de la obra de Euclides. Los elementos, hay una serie de definiciones, ya has hablado aquí de cómo es, y bueno, pues Euclides construye su argumentación basándose en un conjunto de axiomas, principios o propiedades que se admitan como ciertas sin necesidad de demostrarlas, se suponen que son evidentes y a partir de ellas se deducen las demás. Esos axiomas los llamó postulados, y entonces estos son los famosos 5 postulados de Euclides. Este es el quinto postulado de Euclides, que es el que nos interesa. De los otros ya se ha hablado largo y tendido durante estos días, pero en este está escrito tal como está originalmente en los elementos de Euclides, que no es como lo planteamos ahora. Aquí no hay líneas paralelas. De hecho, esto es el estamento, lo que dice el quinto postulado, es según lo escribió Euclides, que es una recta, al cortar a otras dos, forma los ángulos internos de un mismo lado menores que dos rectos. Esas dos rectas prolongadas infinitamente se tienen que cortar del lado en el que están los ángulos menores que los dos. Eso es lo que dice el quinto postulado según Euclides. Y esto es como lo entendemos pues, actualmente ahora, que por un punto exterior de una recta se puede trazar una única paralela. Esto es de Proclo, que es de quien pues por quien se sabe pues las cosas, la vida de Euclides. Proclo fue director de la Academia de Platón, hizo comentarios a los momentos de Euclides, y es quien dio, se supone que dio la formulación actual del quinto axioma. Bueno, él intentó trabajar sobre este quinto axioma e incluso hizo una demostración, que es una demostración de que a partir de otros postulados se
se obtenía el quinto postulado, y entonces, bueno, esta es la, no voy a extender pero esta es la demostración de Poplo, y el problema es que tiene dos errores. Un error es que una magnitud puede crecer indefinidamente sin rebasar un tope prefijado, que si crece indefinidamente pues hace infinito, ¿no? Pero eso no sabemos que no es verdad. Y en segundo lugar, pues hasta ahora no se habla de distancias en ningún momento. Entonces él utilizaba que al ser paralela se mantenía la distancia entre las dos rectas, y eso no está escrito en los elementos. Durante siglos, muchos matemáticos trataron de o bien probar que el quinto axioma era independiente de los otros cuatro, o probar que el quinto axioma era consecuencia de los otros cuatro. Y esto, pues, durante muchos siglos, ha sido una constante. Todas las demostraciones tenían algún fallo porque usaban alternativas o equivalentes al quinto postulado, o tenían algún razonamiento falso. Pero claro, había otros matemáticos, y Gauss por algo se le conoció como el príncipe de las matemáticas, y Gauss comenzó a entender el problema, y él estaba convencido de que el quinto axioma era independiente de los otros cuatro, y comenzó a idear una geometría en la cual se podía trazar más de una paralela. Aunque su trabajo lo mantuvo en secreto, según se comenta, porque creía que Kant, que era un amigo suyo, pues podría enfadarse con esta revolución del mundo euclídeo. Hay que pensar que en todos estos siglos la visión que había del mundo era un mundo euclídeo. Cómo se veía el universo era como un universo euclídeo en 3 dimensiones. En el siglo XIX comienza ya la física a producir señales de que las cosas no son de esa manera. Y estas geometrías son las que aparecen cuando queremos estudiar el universo, pues, porque son en definitiva las posibles formas de nuestro universo, y eso es la nueva visión del universo tras la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Aunque no es Albert Einstein el único personaje de la historia. Es Albert Einstein, su famosa fórmula, curvatura de Ricci igual a 0 en el vacío. La teoría de la relatividad especial, que fue lo primero que publicó Einstein en 1905, pues tenía unos postulados básicos. La ley de la física toma la misma forma en todos los marcos de referencia inerciales, que están uniforme entre sí, y en cualquier marco inercial la velocidad de la luz es siempre la misma. Ya se había probado el siglo pasado, ya se había realizado el experimento de Michelson-Morley para medir la velocidad de la luz. Este es el artículo donde Einstein introduce la teoría de la relatividad espacial, no está la general, en 1916, pero esto es en 1905, y es el famoso año milagroso de Einstein, donde publica 4 o 5 artículos en Annals of Physics, en esta misma Annales de Physique, y bueno, cambia la percepción de la física. Entonces no hay tiempo ni espacio absolutos, el éter ya es una entelequia. Los intervalos de tiempo y de longitud dependen del sistema de referencia en el que se realiza la experiencia, y desaparece la noción de simultaneidad de sucesos porque depende de él. Porque todas las herramientas geométricas que Einstein necesitaba las tenía a su disposición, porque había habido matemáticos que habían desarrollado pues todas esas matemáticas. Por ejemplo, Christoffel, con toda la teoría de conexiones, de todos los símbolos de Christoffel, Ricci, Levi-Civita, con toda la teoría geométrica de tensores, de conexiones, etc. Todo eso estaba a disposición, de todo el trabajo de Riemann con las variedades riemannianas, todo eso estaba a disposición de Einstein para poderlo utilizar en su teoría de la relatividad.
incluso Gauss, que hizo grandes contribuciones a la geometría diferencial, pues demostró que se puede detectar que vivimos en un espacio curvo simplemente porque podemos medir intrínsecamente la curvatura sin salirnos de la superficie. Eso es lo que dice su teorema de Gregen. Dice que la curvatura gaussiana se puede determinar midiendo ángulos y viendo el exceso o el defecto con los 180 grados de la geometría euclidiana. Pues en una variedad riemanniana, que sería o pseudo-riemanniana, pues seamos métricas más generales, pues las geodésicas son, por lo menos localmente, las rutas más cortas entre dos puntos, es lo que hace de rectas en el caso euclidio. Y estos son los espacios que aparecen en la relatividad general. Las partículas se mueven a lo largo de geodésicas temporales del espacio-tiempo, es decir, las trayectorias no tienen aceleración, entendiendo aceleración en el sentido general, como decía antes, de que se desplazan los vectores tangentes paralelamente, como mostraba hace un momento. Es decir, la velocidad es constante a lo largo de esas curvas. Y bueno, y lo que Einstein establece es que esa geometría del espacio-tiempo, en esa métrica, en esa manera de medir, es donde aparece la masa, y la distribución de masa, es la que es capaz de curvar el espacio. La masa se incluye en la métrica entonces son en dos dimensiones por los modelos de geometría esférica, geometría hiperbólica y geometría euclidiana, y no estoy profundizando mucho, simplemente quería dar esa idea de cómo, partiendo de algo elemental que se le puede explicar a los estudiantes, pues se puede llegar a algo mucho más complejo que está relacionado con el mundo actual. Y tal como Galileo dijo en su momento, las matemáticas siguen siendo el lenguaje del universo, porque a fin de cuentas el bosón de Higgs y el modelo estándar, eso es pura matemática, es un modelo matemático, difícil de entender, pero es un modelo matemático y un modelo geométrico, ¿cierto? En gran medida. Por lo tanto, el objetivo que quería era pues exactamente mostrar cómo, partiendo de algo sencillo, se puede llegar a motivar el interés por el estudio, en este caso, de la geometría. Y termino, y espero no haberles aburrido mucho.